Rodney Fox lucha por su vida. Su oponente, un gran tiburón blanco. Arrastrado al fondo del océano, raspado contra las rocas y el coral, Rodney lucha con el tiburón mientras sufre lo que se cree que son las lesiones más traumáticas de un superviviente a un ataque de tiburón. Pulse el botón de me gusta y suscríbase ahora mismo. Esto es Indomable. Desde muy pequeño, Rodney Fox se sintió atraído por el mar. Nació en 1940 y criado en Adelaida, al sur de Australia. Iba regularmente a pescar con su padre, pero su verdadera pasión era la pesca submarina. De adolescente a menudo era recompensado por sus esfuerzos con capturas frescas de langosta y pescado para alegría de su familia. A los 22 años se convirtió en el campeón de pesca submarina de Australia Meridional, un título que le granjeó el respeto de sus compañeros pescadores y del que se sentía orgulloso. Las cosas iban bien para el joven. Un año después se casó con el amor de su vida, Kay. Pero solo 4 meses después de su boda, sus vidas estaban a punto de dar un vuelco. Mientras competía en los campeonatos de pesca submarina de Australia Meridional, en 1963, sufrió el peor ataque no mortal de un tiburón de la historia. El alcance de sus heridas fue tan horrible que muchos consideran un milagro que sobreviviera. En un fresco día de diciembre en la playa de Aldinga, al sur de Adelaida, las cosas se estaban poniendo un poco tensas. Los tiburones estaban en la mente de todos. Los barcos se balanceaban en el agua, vigilando a los submarinistas y sus resbaladizos trofeos. Habían sido 4 horas largas de competición y el mar contaba ahora una sombría historia con un rastro de sangre y vísceras de pescado que se alejaba con la marea saliente. Si algún tiburón acechaba cerca, ese buffet de olores seguro que llamaba su atención. Ahí fuera, había 40 personas persiguiendo a la gloria submarina y el reloj corría. Solo quedaba 1 hora para el campeonato. Rodney tenía un objetivo claro. Para asegurar su victoria consecutiva, decidió dar el salto, aventurándose más allá del arrecife protector. El agua tenía unos 20 metros de profundidad y mientras Rodney bajaba había una extraña quietud en el agua, como la calma antes de una tormenta. Entonces, ¡pam!, le golpeó como un tren de mercancías. Un enorme tiburón blanco se abalanzó sobre su costado izquierdo, dejándole sin aliento y lanzándole a toda velocidad por el agua como un torpedo humano. Rodney sabía exactamente lo que estaba ocurriendo. Podía sentir esos dientes afilados como cuchillas apretando con fuerza. Le arrancaron la máscara y su mundo se convirtió en una pesadilla borrosa. A medida que el cuerpo de Rodney era comprimido sin piedad, sus entrañas se movían violentamente y el preciado aire menguaba rápidamente arrastrado 10 metros bajo la turbulenta superficie. El mundo de arriba se oscureció y el frío abismo lo envolvió. En medio de esta agitación submarina, tanteó frenéticamente en la oscuridad, impulsado por una búsqueda desesperada para localizar el ojo del tiburón. Una estrategia susurrada que había discutido recientemente con un amigo. Sus dedos temblorosos encontraron por fin su objetivo clavándose en la cuenca ocular del tiburón con una oleada de determinación alimentada por la adrenalina. Al instante, el tiburón aflojó su agarre. Sin embargo, al retroceder, la implacable presión desató una oleada de dolor atroz que recorrió el maltrecho cuerpo de Rodney. En un último intento por ahuyentar al implacable depredador, empujó con la mano derecha solo para encontrarse con que era devorada por las fauces abiertas del tiburón. Pero el instinto de Rodney era tan de supervivencia que tuvo que abrirse camino de vuelta a la superficie hacia las respiraciones vitales que le llamaban desde arriba. Sin embargo, acechando justo detrás, el tiburón le perseguía implacable con su hocico mordisqueándole las aletas. Sabía que su presa estaba herida y el hambre alimentaba su implacable persecución, mientras Rodney salía por la superficie del agua inhalando ávidamente bocanadas que le salvaban la vida. Sintió el roce como de papel de lija de la piel del tiburón rozando su pierna. Supo que regresaba por una segunda embestida. Rápidamente, antes de que el depredador pudiera girar y atacar una vez más, Rodney se aferró a su costado dorsal, entablando una lucha cargada de adrenalina con el colosal blanco de grado. Con pura determinación, Rodney se aferró al cuerpo del tiburón, consciente de que mientras se mantuviera agarrado, sus formidables mandíbulas no lo aprisionarían. Bajo la superficie se desarrollaba una feroz lucha submarina. Rozaban peligrosamente las rocas dentadas y se enredaban en las algas que se balanceaban. El campo de batalla de su duelo, vida o muerte.
Sin embargo, a medida que transcurrían los segundos, las preciadas reservas de aire de Rodney disminuían una vez más. De mala gana, soltó su tenaz agarre, haciendo una carrera desesperada hacia la superficie. Al romper la superficie y salir al aire libre, la brisa fresca le acarició la cara y tragó oxígeno vital. Con las fuerzas que le quedaban, Rodney consiguió forzar un grito escalofriante, una sola palabra que aún reverbera con terror en su memoria: ¡tiburón! Y lo que presenció a continuación mientras contemplaba las insondables profundidades atormentaría para siempre sus sueños. A través de la nube roja de su propia sangre, vio emerger la casa del tiburón justo al lado de su propio cuerpo empapado de sangre. Tenía las mandíbulas abiertas y el hocico redondeado de color gris. Una sensación de terror indescriptible inundó sus venas. Rodney le dio una patada con todas sus fuerzas. Se abalanzó sobre él una vez más, pero le erró por milímetros. En su lucha agarró un bocado del flotador de Rodney que estaba sujeto a la cintura. El tiburón sacudió la cabeza de un lado a otro y se sumergió profundamente arrastrando a Rodney consigo. Tirado por la cuerda atada al flotador dentro de la boca del tiburón, Rodney sintió que iba a ahogarse. Mientras era arrastrado durante 10 o 12 metros, pensó en lo injusto que sería morir ahogado habiendo sobrevivido al ataque inicial. Tanteó el cinturón alrededor de su cintura, intentando desesperadamente liberarse de la cuerda, pero sus dedos no funcionaban bien. No podía ver con claridad y estaba perdiendo enormes cantidades de sangre. Entonces, milagrosamente, la cuerda se rompió de repente bajo la presión. Cuando alcanzó el aire, un barco le estaba esperando. La tripulación lo subió a bordo, pero sabían que no debía quitarse el traje de neopreno. Era lo único que lo mantenía unido. Cuando llegaron a tierra firme, llevaron a Rodney al hospital de Adelaida en un coche particular. La ambulancia se reunió con ellos de camino. La rapidez con la que recibió tratamiento fue clave para su supervivencia. Estaba dentro del hospital recibiendo tratamiento 1 hora después del ataque. El alcance de las heridas de Rodney normalmente se consideraría insuperable. Rodney tardó algún tiempo en superar su miedo a los tiburones, aunque volvió a competir en los campeonatos de pesca submarina del año siguiente y obtuvo las puntuaciones más altas en 3 de las 4 categorías. Seguía luchando por mantener a raya su miedo. Un conocido pescador, Alf Dean, que ostentaba el récord de captura del pez más grande con caña y sedal, se llevó un día a Rodney a pescar con él. Aquel día, Alf pescó con pericia 5 tiburones y los sacó a tierra firme para presumir de su captura. Pero Rodney estaba menos que impresionado. Ver a los animales muertos en la arena no era lo que él quería. No quería vengarse de los tiburones, quería entenderlos. Tras una visita al zoológico de Adelaida con su esposa Kay y ver a un león enjaulado, se le ocurrió la idea de construir una jaula que pudiera bajarse al agua para ver a los tiburones sin peligro. Con los barrotes metálicos protegiéndole de las poderosas mandíbulas del tiburón, podría observarlos de cerca y tal vez asimilar lo que le había ocurrido. Y así nació el buceo en jaula con tiburones. Rodney filmó a los tiburones bajo el agua. Era la primera vez que se hacía y atrajo la atención mundial. Pero al ver a los animales a través de la lente de la cámara y tras la seguridad de los barrotes metálicos, Rodney, y de hecho el mundo entero, pudieron comprobar que los tiburones no eran los temibles asesinos de sangre fría que se había hecho creer que eran. De hecho, eran animales extremadamente cautelosos que estaban más fascinados por el cebo que colgaba en el agua que por los humanos en la jaula. La noticia del invento de Rodney se extendió por todo el mundo. Era una idea novedosa que despertó el entusiasmo de Steven Spielberg, que quería capturar imágenes en directo de tiburones para su nueva película Tiburón. A Rodney se le acercó una empresa de viajes de buceo estadounidense que quería ofrecer a sus clientes la experiencia definitiva con los tiburones y llevarlos de excursión en jaulas de buceo con tiburones. Así que del buceo experimental en jaula de Rodney nació toda una nueva industria turística, una industria que sigue siendo increíblemente popular hoy en día. Y ahora, más de medio siglo después y con su vida dedicada a los tiburones, Rodney recuerda cada día el incidente que cambió su vida para siempre. Hasta hoy permanece un trozo del diente de un indomable.